Hemos querido titularlo ¿Es posible una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Y a veces tú encontrabas Secretaría de Estado o Ministerio con 26 subsecretarías. Pero ¿qué es el resultado de este esquema de alianza? El programa real es la agenda del presidente, la agenda de los organismos internacionales, la agenda de Estados Unidos, la agenda de los empresarios. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy, como todos los viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, empezando una serie de 2 análisis que a ustedes les van a gustar mucho. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido. Un análisis de una serie de 2. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Son 2 entregas. 2 entregas, correcto. Bueno, contento de estar aquí de nuevo. Sí, el tema es posible que le guste a nuestros amigos televidentes. Hemos querido titularlo ¿Es posible una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Es una pregunta que alguien diría, pero 2 análisis para hablar de eso, o dos programas. Y cae fácilmente en el modelo educativo de la República Dominicana, que es selección múltiple o falso verdadero. Como que la realidad es eso, selección múltiple o falso verdadero. Y nosotros más bien vamos a adentrarnos en el análisis de fondo. Y por supuesto tenemos que empezar por un análisis de contexto. Y el contexto visto desde lo que ha sido la historia de las alianzas, los juegos de poder, la cultura política dominicana. Y podríamos empezar con destacar en términos del contexto, viendo un poco de contexto, que las alianzas en nuestro país han estado matizadas por el trueque y la repartición del poder, que es la lógica de la tarta helada. La tarta helada, el bizcocho o la tarta es el Estado, y las alianzas se dan sobre la base de qué pedazo de la tarta tú me vas a dar, de qué pedazo. ¿De qué tamaño? Y el tamaño, no solamente qué pedazo, de qué tamaño. Ese es el modelo, pero este modelo de actuación política ha llevado muchas veces a un rediseño institucional del Estado, que no es sinónimo de reforma del Estado, ¿sí? Muchas veces son contrarreformas, retrocesos institucionales, como es el caso de gobiernos que hemos conocido, donde la Constitución reconoce que solamente debían existir 6 subsecretarías en ese entonces, hoy ahora son viceministerios, y a veces tú encontrabas Secretaría de Estado o Ministerio con 26 subsecretarías. Sí, aquí se hizo un relajo de eso en un momento dado. Pero ¿qué es el resultado de este esquema de alianza, de este esquema de la tarta helada de las alianzas y de la repartición del poder? De modo que las alianzas, en las alianzas ha habido una ausencia de contenidos programáticos e ideológicos. Tú has podido ver en nuestro país las alianzas más inverosímiles, donde los grupos ultraconservadores van aliados a sectores progresistas y hasta de izquierda. Porque ¿qué es lo que te dice eso? Que el eje, el centro de las alianzas es la figura del presidente o la figura del candidato. Y ese es el segundo elemento. La figura del candidato es la fuente de la alianza, igual que la repartición de poder. Y entonces, al tener como centro a un candidato o a un presidente, las alianzas tienden a aproximarse al que más posibilidades tiene de ganar.
y al que más poder puede repartir. Ese es el modelo que tradicionalmente nosotros hemos experimentado en términos históricos en la República Dominicana. Este modelo de alianza tradicionalmente terminan consolidando el bipartidismo. Rara vez hemos tenido en nuestro país un tripartidismo. Lo hubo con el balaguerismo, PRDismo. Hubo entre 1982, cuando el PLD irrumpe como la tercera fuerza, hasta que el Partido Reformista se deterioró. Sí, pero fueron muy breves. El tripartidismo no ha sido la tónica de la política dominicana, ha sido el bipartidismo. Como casi en la mayoría de los países de América Latina, el bipartidismo es como una herencia colonial, el que nosotros hemos tenido. Pero los modelos de alianza alrededor de un candidato con ausencia programática y de la repartición de poder terminan consolidando modelos bipartidistas. Que el bipartidismo en muchas ocasiones es un modelo de debilitamiento también de la democracia. Nosotros hemos criticado el unipartidismo o el concepto, el modelo de partido único de muchos países socialistas, pero el bipartidismo tampoco ayuda a consolidar la democracia. Algunos critican también la existencia de decenas de pequeños partidos, porque dicen que también eso es un problema. Yo estoy de acuerdo porque la mayoría de los pequeños partidos operan con la lógica mercantil de engordar la vaca. ¿Cómo se engorda la vaca? Yo engordo una vaca, significa que convoco una cantidad de seguidores para vendérsela a la vaca al que mejor precio me dé. Al mejor postor. Sí, al mejor postor. Pero no es sobre la base de una diferenciación político-ideológica marcada. Yo creo que hay sus excepciones que se pueden destacar, que son partidos pequeños, pero los partidos pequeños es parte del ejercicio democrático, de la diversidad y del derecho que tiene un ciudadano, una ciudadana, de apostar a algo diferente a lo que existe en el escenario electoral. Y eso es válido. Lo que no es válido es el concepto de engordar la vaca para venderla más para adelante. Así es. Que es el concepto clientelista y mercantilista de la política. Ahí esos partidos que su única lógica es el mercantilismo y el clientelismo político no tienen razón de ser para existir. Pero la Constitución y la democracia se lo permite. Pero políticamente no aportan nada a la sociedad. Son insignificantes. Y creo que sí, que ojalá desaparezcan todos esos partidos pequeños de naturaleza clientelista y mercantilista. Pero mientras tanto nadie puede anularlo. Objetarle que se organice la gente. Precisamente de eso era el punto con el cual quería seguir hablando. La balanza se mueve en los modelos de alianza de la República Dominicana hacia el que tiene mayor perspectiva de ganar. Es la búsqueda de la supervivencia de las minorías en la repartición del poder. Entonces esos grupos pequeños tienden a la búsqueda de la supervivencia de minoría, no a la búsqueda de colocar temas de cambio, de transformación y de diferenciación político-ideológica, sino de parte de la repartición del poder. En ese contexto, las alianzas lo que han hecho en la República Dominicana, en la mayoría de las veces, es promover el transfugismo y el oportunismo político. Y ese ha sido un sello distintivo de las alianzas en la República Dominicana. Y lo hemos visto muy recientemente. Y si hay una práctica política más dañina a un sistema democrático, es el transfugismo político. Y es una práctica perversa realmente,
que en la República Dominicana está formalmente prohibido, pero en la práctica la lógica de negociación del poder lo tolera, lo permite y incluso lo institucionaliza. Y lo disfrazan con cualquier subterfugio. Con cualquier subterfugio. Vamos a la primera pausa, Bernardo, y Bien. seguimos de inmediato. Seguimos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Otro elemento que debemos destacar en términos del contexto es que el sistema de doble vuelta se convirtió en una pieza clave de las alianzas, al grado tal que si tú te pones... Y del oportunismo. Sí, de todos estos modelos de alianza que hemos visto, que sabemos que el sistema de doble vuelta fue un recurso jurídico para bloquear a José Francisco Peña Gómez. Eso fue así. Y el que quiera poner en duda eso tiene que releer la historia. Sí, hombre. Pero el sistema de doble vuelta se convierte en una pieza clave para las alianzas y esas alianzas oportunistas, como tú bien destacas. Y los partidos pequeños son los que han definido los ganadores. Eso le ha dado más fuerza a los partidos pequeños. La única elección donde el partido principal o el partido ganador ganó solo con su propio voto fue en el 2016, cuando Danilo sacó más de 60%. Sacó un 61%, creo que fue. Pero aún así, un porcentaje no necesario, porque ya había superado la red de 50. Se movió. Pero la alianza, inclusive que el PRD, que nunca se esperaba, se alió, le aportaron entre todos como 10% más o menos, como 7 u 8%. Ese es otro elemento a destacar. En la historia dominicana se ha verificado que lo que se suponían que eran alianzas imposibles se dieron. De que los más antagonistas. Los más antagonistas, y donde yo recuerdo una reunión cuando yo militaba políticamente en la izquierda, que procurando construir un movimiento distinto, diferente, un grupo de soñadores, ¿verdad?, que llegamos a concretar algunas cosas. Nosotros nos reunimos con Leonel Fernández, Alejandro Abreu y otros 2 colegas más y yo. Él era candidato a la vicepresidencia. Esta historia yo la he contado muchas veces y la he escrito porque hay que contarla. Leonel a la vicepresidencia. Él era el candidato a la vicepresidencia. Eso fue en 94 con Juan Bosch. 94. La última vez que Juan Bosch participó. El padre Toño era candidato para ese entonces. Un partido llamado PANES, me parece que era. Partido de Esperanza Nacional. Movimiento Nuevo Poder era el movimiento. Bueno, sí. El del padre Toño. Y ahí se dio una alianza alrededor. De las pocas veces que la mayoría de la izquierda pudo aliarse alrededor de un candidato. Hubo algunos que quedaron fuera. Maspuy, por ejemplo, no lo apoyó. Nosotros nos reunimos con Maspuy y dijo, la candidatura del padre Toño es una candidatura testimonial. La forma que tiene el doctor Puy de explicar las cosas. Y Leonel Fernández, nosotros le propusimos que él fuera la cabeza de un movimiento de construcción de un frente democrático amplio para enfrentar el balaguerismo y de manera definitiva sacar del poder a las fuerzas conservadoras. Y que ese movimiento estuviera compuesto por el PRD, el PLD y las fuerzas democráticas de izquierda. ¿Y qué dijo el profesor Leonel Fernández en ese momento? Entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano hay una deuda histórica inconclusa, de la cual yo no soy parte. Y siguió diciendo, ustedes no van a haber reunido en una misma mesa a un conjunto de líderes de ambos partidos, y citó una serie de nombres.
Entre ellas salió tu querido amigo, que tú lo analizas muy bien, Euclides Gutiérrez Félix, donde él decía, el compañero Euclides es difícil sentarlo con PRDistas en una misma mesa. Noriel Botello, difícil sentarlo en una misma mesa. Y yo no soy parte de eso. Lo que daba la idea, oye, de lo inverosímil que era una alianza PRD-PLD. Y sin embargo, terminaron aliándose PRD-PLD. Y antes que eso... Inverosímil, una alianza PLD, Partido Reformista, después, Juan Bosch, después de Balaguer. la carta famosa de Balaguer hasta nunca. Ajá, y un libro de Leonel Fernández de radiografía de un poder usurpado. Eso, pues, también, uno sí, pensaba que eso era imposible. Imposible. Entonces, el que Fuerza del Pueblo, PLD se alíen, no sería algo inédito en la historia dominicana. Ya han habido antecedentes. Pero es que tiene mucho más coincidencia que diferencia. A eso vamos más adelante. Yo te digo que tú siempre... Y entonces la diferencia, que parecían irreconciliables, PRD, Partido Reformista, PLD, han terminado en negociaciones o pactos electorales. Incluso hemos llegado a ver al PLD, al PRD y al Partido Reformista en una alianza que fue la de 2016, con aquel famoso bloque progresista. El Partido Reformista no era del bloque progresista, pero era de la alianza con el PLD. Fueron aliados esos tres. En la mayoría de los casos, las alianzas son funcionales al sistema, en cuanto han creado un ambiente favorable para la gobernabilidad. Y esos antagonismos se diluyen. Pero una cosa es que sean favorables para el sistema y otra cosa es que sean favorables para la democracia. Cuando yo hablo del sistema es para la estructura de poder de la élite política. No, y que facilita un proceso electoral. Pero además de facilitarlo, elimina o reduce cualquier tipo de resistencia a la agenda presidencial. Eso de programa, es un grupo de intelectuales técnicos que se sientan, escriben un programa, hacen un acto y lo lanzan, pero el programa real es la agenda del presidente, la agenda de los organismos internacionales, la agenda de Estados Unidos, la agenda de los empresarios. Ese es el programa real que se da en términos políticos. Entonces, documentos escritos son puras construcciones técnicas de intelectuales y académicos que apoyan un determinado candidato. Ahora bien, ese es el contexto. ¿Qué condiciones deben darse para que una alianza de la Fuerza del Pueblo y el PLD sea posible? Digo una cita de Federico Nietzsche. Una alianza es más sólida si los aliados, más bien que conocerse mutuamente, creen los unos en los otros. La confianza. La confianza. Por ello, entre los enamorados, dice Nietzsche, la alianza más sólida es más sólida antes que después de la unión matrimonial. O sea, cuando se conocen ya no están tan aliados. Tenía que ser Nietzsche. Tenía que ser Nietzsche, ¿verdad? Porque en la unión matrimonial, según dice Nietzsche, la confianza se comienza a cuestionar más. En el enamoramiento hay una confianza mucho más ciega. Ahí está todo el encanto. Sí, y todo. Está la pasión. En la otra parte comienza a predominar la razón y el mundo real. Y eso se da en la política. Entonces, ¿qué se requiere para que esa alianza pueda ser exitosa? El PLD y la Fuerza del Pueblo se conocen mutuamente. Como tú decías ahorita. Se conocen bastante bien. Sí, se conocen todos los trucos de unos y otros. La maña y sus virtudes, pero no creen los unos en los otros. Entonces ese es un primer obstáculo. Sí, la confianza está rota. Entonces un primer elemento que tiene que darse es una reconstrucción de la confianza. Por tanto, una alianza que concretice será en un ambiente de baja confianza
y poca credibilidad entre sí. Si se da la alianza, sería bajo un ambiente de poca confianza, lo cual tiene riesgo para la propia gobernabilidad, en términos del poder y todo eso. Y la reconstrucción de esa confianza, entendiendo lo que es la cultura política dominicana, los casos que hemos citado se han llevado mucho tiempo, muchos años. Reconstruir confianza. Tienen que darse cambios significativos en términos del escenario político, como fue el caso de la alianza Partido Reformista, PLD. El elemento determinante no fue la recuperación ni la reconstrucción de confianza, sino que había un Peña Gómez pujante con posibilidad de ser el presidente real de la República Dominicana, el presidente de la élite blanca, católica, hispanófila, y ser gobernado por un negro de raíces pobres y raíces haitianas. Eso rompía con toda la lógica simbólica del poder de la República Dominicana y había que cerrarle el paso porque se trataba de una desestructuración de lo que es el poder en nuestro país. Fue una alianza entonces por rechazo A, más que por coincidencia. No, más que reconstrucción de confianza ni coincidencia. Hubo una cierta coincidencia ideológica frente al tema haitiano. Sí, pero incluso ahí parece que algunos fue más oportunismo, ni siquiera en eso creían. Hubo un dirigente PRDista en un ambiente de confianza que nos dijo un día... PRDista. Nos dijo un día, si los PRDistas se creyeran plenamente de verdad que Peña Gómez es haitiano, él no tuviera toda esa popularidad todavía. Es que hay algunos PRDistas que todavía no creemos que él es haitiano. Vamos a otra pausa y volvemos con tu anuencia. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de la confianza para la alianza. Sí, decíamos confianza rota, sí, y que se necesitaba una reconstrucción de la confianza o si se da un tipo de alianza sería bajo un ambiente muy limitado de la confianza política, lo cual para gobernar siempre es un riesgo. Se genera muchas formas conspirativas, no formas de las conspiraciones tradicionales. Hay muchas maneras, ya hoy a nivel moderno, de conspirar, de limitar tu posibilidad de gobernar y de sacar las políticas que quizá tú entiendes que debe echar adelante. Un segundo elemento para que se dé una probable alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo es que debe existir una condición de paridad o diferencias mínimas en términos electorales. Si uno de los dos partidos tiene una diferencia muy, en términos de los resultados electorales, ya ni siquiera de las encuestas, porque yo descarto de entrada una probable alianza en primera vuelta entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Tú la descartas de plano? La descarto, una probable. Yo creo que son dos partidos que se van a pelear, una masa de la población, uno para recuperar la fuerza perdida y otro para presentarse como la nueva opción del sistema político dominicano. Y además quieren saber a ciencia cierta con qué cuenta cada uno. Con qué cuenta cada uno. Eso es vital. Es decir, los votos, yo tengo que saber cuántos son mis votos. Además, hay algo que uno le dedica poco, casi, quizás porque no tenemos tantas informaciones. Tú sabes que una de las cosas que más pleitos generan al interior de los partidos, confrontaciones, es el manejo de la finanza y los aportes que hace la Junta a los partidos. Entonces, una alianza
electoral de primera vuelta, de uno apoyando al otro, tiene riesgo en términos financieros. Porque la política, igual como todas las actividades de la vida, tiene un componente económico, Sí. de motivación. El poder por el poder no es lo único, también es posicionamiento económico, el posicionamiento que da el poder. Entonces, el pelearse los recursos financieros es parte de cualquier alianza política importante, relevante. Entonces, una paridad entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en una primera vuelta crea un ambiente favorable para una segunda vuelta, y ese sería el principal escenario para una potencial negociación de alianzas en función de cómo terminen. Si ambos terminan más o menos ahí con una diferencia mínima de votos, un 2, un 3%, y se pasa a una segunda vuelta, ese es un escenario ideal para una alianza entre ambos partidos. Recuerda lo que hemos dicho en otra ocasión, estamos hablando de escenarios, no estamos haciendo aquí proyecciones, proyecciones de ganador o perdedor. Muchas veces uno ve algunos colegas opinando y lanzando consignas y como que creen como que uno le está descartando un candidato y que ese de aquel, ese de aquello. No, estamos haciendo análisis políticos con sentido científico, si se quiere decir así. Entonces, un ambiente más favorable, para mí el ambiente más favorable para una potencial alianza es la de una segunda vuelta. Pero hay otros factores que pueden incidir. El desplome o debilitamiento de uno de los dos partidos. O sea, que unos sectores tan pequeños que casi por decantamiento se va hacia el otro. No, y que se va a dar un proceso natural Sí. de la militancia, de migración hacia el partido que se ve ganador. Entonces uno de los dos tendría que desplomarse. Un desplome del PLD depende de que la reorganización fracase, y tal parece que está sucediendo, todo lo contrario, que la reorganización está dando un segundo aire. Un segundo aire, o que la selección de la candidatura del 16 de octubre produzca una segunda ruptura o división muy significativa que genere otra nueva ola de transfugismo y de migración de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo. Es decir, tendría que darse un desplome. O al revés, el desplome de la Fuerza del Pueblo puede venir de un desplome de Leonel Fernández como figura política, lo cual no se visualiza tampoco, a menos que se den eventos inexplorables, que tú no sabes. Repentino. También la consolidación del posicionamiento electoral del PRM, que el PRM cada vez más crezca, eso debilita la Fuerza del Pueblo, y una recuperación inédita del PLD. Cuando yo digo recuperación inédita es que el PLD vuelva a ser ese partido del 40% del electorado, aunque hay una encuesta que está hablando de un 38%. Esos fueron los votos que sacó el PLD, pero esos votos no contaban con el tema de la crisis frente a la corrupción. Entonces, tiene que darse un desgaste acelerado del PRM y del gobierno para que ambos partidos, o uno de los dos, se consolide, crezca como una segunda fuerza determinante, que obligue a uno a aliarse al otro. Bien, gracias. Interesante la primera parte. Muchas gracias, Bernardo. Ya saben ustedes que en la reseña que hacemos en la página. Seguimos pues, en la otra. Que hacemos en la página, pues está este documento completo de esta primera parte. Interesante. Y no se pierdan
el próximo viernes la segunda parte, que será igual o más interesante que esta. Hasta la próxima.